10 vamos a ver todo lo que abarca hipertensión y también algunas enfermedades cardiovasculares. Para definir hipertensión tenemos que saber que el corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas puedan conducir la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo. Esta acción es la que se conoce como la presión arterial. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima con cada relajación. Por eso siempre cuando uno le toma la tensión hablamos de tensión baja, mínima o la sístole y la diástole, también se las conocen así. La hipertensión se define como la elevación de los niveles de la presión arterial en forma continua o sostenida por encima de los 140-90 y considera grave cuando está por encima de los 180-20. Porque esos dos, 140 hablamos de la presión máxima, 90 de la mínima. Los valores normales generalmente son 12, 80, pueden ser 11, 60, depende de las personas. Pero cuando ya está por encima de 140-90, hablamos de hipertensión y ya es grave cuando tenemos entre 180 y 120. Por ahí las personas en vez de hablar de 140 o 180 hablan de 14 o 18, ¿sí? Sin agregarles el 0, y 9 y 12 la mínima. Eso es de acuerdo, ¿viste? a cómo lo pronuncien. Causas, bueno, se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente llamada esencial o primaria o idiopática, aunque existen factores que pueden estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. La herencia, por ejemplo, es una, muchas veces que se hereda el hecho de ser hipertenso. El sexo masculino es mucho más frecuente, la edad, sobre todo la edad adulta, es más frecuente por un daño del tiempo que ocurre en las arterias y eso genera que se produzca hipertensión. La obesidad, la ingesta excesiva de sal, el consumo excesivo de alcohol, el uso de algunos fármacos y la escasa actividad física o el sedentarismo son los principales causantes de la hipertensión arterial. En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas y si no se trata con el tiempo puede provocar grandes trastornos a la salud, como llevar a enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. La hipertensión puede afectar a varios órganos, ¿sí? Principalmente el corazón, puede provocar una hiperplasia, ¿sí? Ahí dice, si lo ven en el dibujito, el corazón hipertenso siempre está como agrandado con un engrosamiento de las paredes de los ventrículos y pueden llevar a un infarto de agudo de miocardio. A nivel cerebral, cuando las arterias se vuelven rígidas y estrechas, el riego de sangre es insuficiente y pueden aparecer infartos cerebrales y accidentes cerebrovasculares. La elevación de la presión arterial también puede causar la ruptura de esa arteria, ¿sí? Y ocasionar lo que conocemos como un ACV hemorrágico, ¿sí? Si la arteria se rompe, causa el ACV hemorrágico. A nivel renal pasa lo mismo. La rigidez y que se vuelvan más estrechas hace que no suministren sangre a los riñones, perjudica el riñón, lo que provoca una insuficiencia renal, incluso puede terminar en pacientes en diálisis. Los ojos, causando pérdida de la visión, y las piernas pueden causar la dificultad para caminar. Para diagnosticarla se hace a través de su medición. Como dijimos, muchas veces la hipertensión no tiene síntomas, otras veces tiene que ver con la aparición de dolores fuertes de cabeza, de sangrado de nariz y demás. También a veces son algunos síntomas de hipertensión que hay que tener cuidado. La hipertensión suele aumentar y ser mayor en los meses de invierno, ¿sí? Que en los meses de verano, por una cuestión de vasoconstricción de las arterias. Con el frío se produce una contracción, eso hace que disminuya más el calibre de las arterias y a veces la presión aumenta y pasa lo contrario en los meses de verano, ¿sí? Y bueno, la hipertensión, una vez que está diagnosticada, no tiene cura, pero sí se puede controlar bajo medicación, dieta, ejercicio físico, evitar el alcohol y el tabaco, evitar el sobrepeso, disminuir el consumo de café. Seguir una alimentación saludable rica en ácidos grasos poliinsaturados, maíz, soja, girasol, bueno. Evitar todo lo que sea grasa, frituras, ¿sí? Mantener una buena dieta con ejercicio, bajar el estrés, aumentar el consumo de agua, ¿sí? Consumo de fibra, bajar muchísimo el consumo de sodio y proteínas, ¿sí? Bueno,
Ahí yo les dejé un esquemita con todo lo ideal como para el tratamiento de un hipertenso. Medicación para hipertensión, existen un montón de medicamentos, se dividen en familias, ¿sí? Tenemos la familia, ustedes van a escuchar muchamente, de los IECA, que significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, que son los bloqueantes del angiotensinógeno 2, los diuréticos, beta bloqueantes y bloqueadores de canal de calcio. Todo este tipo de medicación se divide así en familias, son para la medicación, para la hipertensión. Bueno, para que ustedes puedan entender un poquito, sobre todo el mecanismo de los IECA y de los ARA, tenemos que saber principalmente que nuestra presión arterial está regulada a través del riñón y a través de una sustancia que es liberada por la glándula suprarrenal. Arriba de nuestro riñón, si ustedes miren el dibujito, tenemos una glándula que se denomina glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal es la encargada de producir una enzima que actúa sobre el riñón, y esa enzima lo que genera es el aumento o la baja de la presión arterial de acuerdo a las necesidades del organismo. En realidad provoca el aumento de la presión arterial y es inhibida frente a situaciones donde necesitamos disminuir la presión arterial. Entonces, en el primer mecanismo, el riñón va a generar una enzima que se llama renina. Esa renina convierte una molécula nuestra que se llama angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta, a su vez, por otra enzima es convertida en angiotensinógeno 2, que actúa sobre la glándula suprarrenal liberando la aldosterona. Esa aldosterona actúa a su vez sobre el riñón. ¿Y qué hace esa aldosterona, que es lo principal? Retiene sodio, ¿sí?, para favorecer el aumento de la presión arterial. Entonces, cuando por ejemplo estamos bajo una situación de hipotensión, el propio organismo aumenta la secreción de esa aldosterona para retener sodio, y el sodio es el causante de elevar la presión arterial en el organismo. Por eso es que cuando uno tiene hipertensión hay que hacer dieta baja en sodio. Entonces van a ver que en todo este juego de hormonas que vemos acá y de sustancias que libera el organismo es donde actúa el medicamento. Entonces, estos son los IECA, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si ustedes se fijan ahí, en el paso número 3 tenemos la enzima convertidora de angiotensina. Si inhibimos ese paso, ¿sí?, no hay forma de que la glándula suprarrenal pueda producir la aldosterona. Entonces, al no producir aldosterona no se va a retener sodio, por lo tanto no va a aumentar la presión arterial. Entonces, esta clase de medicamentos se emplea principalmente en el tratamiento de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca crónica y también en la enfermedad renal crónica, y forman parte de inhibición de una serie de reacciones que regulan la presión sanguínea. Todo este sistema que ven ahí en el dibujito se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué se usan los IECA? Bueno, se emplean principalmente para el tratamiento de hipertensión. Pueden ser de tratamiento único, monoterapia, a veces también se pueden combinar con otros. Vamos a ver que la hipertensión, de acuerdo al tipo de hipertensión que tenga la persona, si disminuye o no con un solo medicamento, pueden a veces combinarse el medicamento con otros, de los medicamentos que también se utilizan para la hipertensión. Y a veces vamos a ver que en el mercado lo vamos a tener combinados, IECA con un diurético, por ejemplo, que ya vamos a ver cuáles son los diuréticos. Como en el caso de la hidroclorotiazida, hice en una tableta para la administración directa de pacientes que así lo requieran. Muchas veces cuando la hipertensión no se puede manejar con un solo medicamento, se van agregando distintos hipertensivos, y a veces que ya directamente viene combinada la pastilla con varios antihipertensivos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Bueno, reacciones cutáneas, pueden producir problemas respiratorios, hipotensión, mareo, dolor de cabeza. Siempre hay que tener en cuenta la dosis, porque si la dosis se va de las manos puede provocar una hipotensión, inhibir demasiado la presión arterial. Vamos a ver el enalapril, que es uno de los medicamentos más conocidos, que pertenece a esta familia de los IECA. Es muy común que produzca tos, y mucha gente después tiene que cambiarlo, ¿sí?, porque el enalapril termina produciendo una especie de tos crónica, y bueno, y a veces no es incómodo para las personas. Y pueden producir durante el embarazo hipotensión fetal, insuficiencia renal, trastorno del crecimiento y de trastornos del crecimiento y formación ósea del bebé, además de estar relacionado con una tasa de mortalidad
por lo que no deben ser administrados prácticamente durante el embarazo. Y actualmente existen y están autorizados en el país un montón de inhibidores de IECAS. El que nosotros más vamos a escuchar nombrar es el enalapril y en algunos casos el captopril. Todos los otros, fíjense que como pertenecen a la misma familia, todos terminan en pril, ¿sí? Todos los terminados en el pril, acuérdense ustedes, son IECAS, inhibidores de la angiotensina, de la enzima convertera a angiotensina, y son fármacos utilizados para la presión arterial.